Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a una sesión más del curso de Python y hoy toca hablar de las estructuras de control. Como os comenté en la sesión pasada, el flujo de ejecución de un programa es lineal, es decir, que las instrucciones se ejecutan de una forma secuencial, una tras otra, desde el principio del programa hasta el final. Sin embargo, para programar vamos a tener que controlar ese flujo de ejecución. Por ejemplo, pues que determinadas instrucciones solo se ejecuten si se cumple alguna condición, que otras instrucciones se repitan un cierto número de veces, ¿de acuerdo? Y para ello será necesario utilizar las estructuras de control. La primera estructura de control que veremos será el condicional if, que ya la vimos en la sesión pasada. También hablaremos de la estructura condicional switch, aunque realmente no es una estructura de Python, pero os va a ayudar a entender mejor lo que es una condicional múltiple y cómo se hace en Python. Después hablaremos de las estructuras de control repetitivas, ya sabéis, esas estructuras que nos ayudan a repetir un cierto número de veces las instrucciones de su cuerpo. En Python tenemos dos tipos de estructuras repetitivas, el bucle for y el bucle while. Después hablaremos de la función range, hablaremos de las palabras reservadas break y continue. Después utilizaremos lo que es la instrucción zip y también enumerate para iterar. Hablaremos de las list compressions y también será el momento ahora de hablar de iteradores y de iterables. Bien, pues ya tengo abierto el proyecto estructuras de control. He abierto también mi fichero x02-1.py y aquí vamos a ver básicamente lo que es la estructura condicional if, el if, else. Bien, como ya sonará de la sesión anterior, aquí hemos definido dos variables, de acuerdo, a y b, a las que asignamos los valores enteros 4 y 2, y ahora viene la estructura condicional, que en este caso está formada por if y else. Entonces, cuando se evalúe esta expresión, si es verdadera, se ejecutará esta instrucción, y si es falsa, saltaremos al bloque else, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aquí lo que hay que hacer es, os he puesto este ejercicio porque, como sabéis, en una división, si el divisor es 0, matemáticamente va a dar una indeterminación, ¿de acuerdo? Infinito. Pero en programación hay que controlarlo porque esto provocaría un error, concretamente el error division by 0, ¿de acuerdo? División por 0. Si pulsamos control F5, como veis, este es el resultado, ¿de acuerdo? De la división de 4 entre 2, es decir, hemos llegado aquí, se ha evaluado esta condición y ha visto que 2 es distinto, que el contenido de la variable b, que en este caso es 2, es distinto de 0, con lo cual ha hecho la división real 4 entre 2, que es 2.0, ¿de acuerdo? En caso de que b hubiera sido 0, volvemos a ejecutar y veis, aquí ya no se cumple esta condición, ¿de acuerdo? Sino que hubiera saltado directamente al bloque else y nos informa de que la división por 0 no está permitida. Fijaros que si yo hubiera utilizado la división fuera del bloque if, es decir, que no hubiera controlado ese posible error y lo hubiera puesto fuera del if, al pulsar ejecutar, control F5, veis, el programa se me rompe, ¿de acuerdo? Me informa de que ha habido un error, zero division error, ¿de acuerdo? Y el programa aborta con el código de salida 1. Recordaros que esto no es un control de errores como vimos al final de la pasada sesión, ¿de acuerdo? Con la estructura try catch, sino que esto más bien no es un control de excepciones, quiero decir, esto es una manera un poquito más sencilla de controlar ciertos errores que sabemos que se van a producir, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, otro uso de la estructura if else nos serviría pues para mostrar o para, mejor dicho, verificar si un número es par o impar. Por ejemplo, definimos una variable x a la que asignamos el valor entero 6. Entonces ahora vemos la estructura if else y ¿cuál es la condición? Pues la condición es x tanto por 102 igual a 0. Ya lo explicaremos cuando veamos operadores. El operador tanto por ciento es el módulo y cuando hacemos
Es decir, el módulo es el resto de la división, ¿de acuerdo? Entonces, matemáticamente, cuando un número es par, los números pares, el resto de la división entre 2 da 0. Y si es impar, pues no daría 0. Así que lo que hacemos es comprobar si el resto, el módulo de la división del dividendo entre 2 daría de resto 0. Entonces, en ese caso, el número sería par y en caso contrario sería impar. Si volvemos a ejecutar, veis, por ejemplo, el 6 es par, ¿de acuerdo? Si hubiéramos puesto el número 7, volvemos a ejecutar, entonces esta condición no se hubiera cumplido, porque 7 dividido entre 2 no tiene resto 0. Entonces hubiéramos mostrado que la cadena es impar. Ya lo hablamos en la sesión pasada, pero os recuerdo la importancia de la identación, ¿de acuerdo? La identación en lo que son las estructuras de control y bueno, también pues por ejemplo en las funciones y demás, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fijaros, definimos una variable c a la que le asignamos el valor 0. Entonces vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Si esa variable es distinta de 0, vamos a ejecutar estas dos instrucciones del cuerpo del if que están identadas precisamente para decirle a Python que pertenecen al cuerpo del if. Y esta instrucción print está fuera del if, ¿de acuerdo? Entonces, si ejecutamos esto, ¿qué ocurre? Pues que como c es 0, ¿de acuerdo? Esta condición ha sido falsa, con lo cual estas dos instrucciones no se han ejecutado, ¿de acuerdo? Por eso vemos solamente la cadena fuera del if. Si hubiéramos identado también este print, ¿de acuerdo? Pues si pulsamos control F5, veis directamente, como no se ha cumplido la condición, no se ha mostrado nada. Porque ahora mismo al identar este print entiende que está dentro del cuerpo del if. Entonces, fijaros la importancia de la identación. Si por ejemplo no identamos este print, veis, ya directamente aquí se marca un error, no sabe que es D, porque D ahora mismo es una variable que es local a este if, se ha definido dentro del if, ¿de acuerdo? La localidad, el ámbito de las variables no solamente tiene que ver con funciones o con clases, también tiene que ver con otro tipo de estructuras, como en este caso las estructuras de control. Así que, repito, la importancia de la identación. Bien, la expresión condicional que utilicemos en el if o en cualquier otra estructura puede ser lo compleja que queramos. Si nos fijamos en este ejemplo, definimos una variable llamada edad a la que asignamos el valor entero 10 y ahora vamos a analizar la expresión del if. Fijaros que se está utilizando el operador lógico AND, ya lo veremos, hay una sesión dedicada exclusivamente a todos los operadores que nos encontraremos en Python, pero recordar que el operador lógico AND puede trabajar con valores lógicos o con expresiones lógicas. En este caso, a su izquierda hay una expresión lógica y a su derecha otra. La expresión lógica de la izquierda lo que hace es comparar edad con el valor numérico 12. En este caso, nos preguntamos si edad es mayor o igual que 12, que en este caso no sería así, ¿de acuerdo? Con lo cual esta expresión daría false. Y la expresión lógica de la derecha se pregunta si edad es menor que 18, que en este caso sería true. Así que estaríamos creando, si os fijáis, un rango de datos que iría entre 12 y 17, ¿de acuerdo? Es decir, si edad es 12, entraría dentro de lo que sería que toda esta expresión fuera verdadera. Si es 13 también, si es 14, 15, 16, hasta 17. Porque si A está por debajo de 12, es decir, si A es de 11 hacia menos infinito o si A es de 18 hacia más infinito, ¿de acuerdo? Entonces esta expresión sería falsa y no se ejecutaría el cuerpo del if. ¿Qué es lo que buscamos? Pues bueno, hemos pretendido catalogar a una persona en función de su edad. Entonces, consideramos que si una persona tiene entre 12 y 17 años, sería adolescente, ¿de acuerdo? Entonces, si pulsamos ejecutar, ahora mismo no se imprime nada, mientras que si, por ejemplo, la cambiamos a 12 y
ejecutamos, veis, ahora sí que aparece el mensaje eres adolescente. Funcionaría, pues como os digo, con 13, 14 hasta el 17. Si pusiéramos ya, por ejemplo, 18, ¿veis? Pues se evaluaría. ¿Edad es mayor o igual que 12? Sí, verdadero. ¿Edad es menor que 18? No, porque es igual a 18. Entonces, esta parte de la expresión sería false. Y si recordáis true and false, el resultado lógico es false. Pensar en la multiplicación 1 verdadero por 0 falso queda 0, es decir, falso, con lo cual esta expresión sería falsa. Como digo, no os preocupéis, esto lo veremos con más calma, pero es necesario ir viéndolo, ir dando pinceladas, porque si no, no podríamos estar ahora mismo viendo la sentencia condicional if. Bien, ya hablamos de que en Python el cuerpo de las estructuras no puede estar vacío, al igual que por ejemplo cuando definimos una función tampoco su cuerpo puede estar vacío. Para ello utilizamos la función pass. Imaginaros cuál es su utilidad. Imaginaros que yo tengo muy claro que tiene que ir un if con esta condición, pero ahora mismo lo que no tengo claro es cuáles van a ser las instrucciones de su cuerpo. No pasa nada, utilizo el pass para que no dé un error, ¿de acuerdo? Y poder seguir ejecutando mi programa. Fijaros que si yo quito el pass, ahora sí que se produce un error. Concretamente me está diciendo que está, después de los 2 puntos, está esperando una indentación, es decir, que está esperando un cuerpo de instrucciones para la función if. Así que vuelvo a dejarlo como está. Bien, aunque es recomendable indentar, también se pueden escribir las instrucciones del... Voy a descomentar esto. Se pueden escribir las instrucciones del if en la misma línea. Daría un warning, ¿de acuerdo? Pero la ejecución se cumpliría sin problemas. Por ejemplo, este sería un if donde su cuerpo tiene una sola instrucción, y si van varias instrucciones, pues las separaríamos con punto y coma, acordaros. A mí no me gusta, yo prefiero la indentación, ¿de acuerdo? Prefiero promover la indentación porque si un if tiene muchas instrucciones, esto no es práctico. Esto no es, quizás nos ahorramos líneas de código, pero no se trata de simplemente ahorrarse líneas de código, compactar todo el código y que luego no sea legible. Pienso que es mucho más legible, sobre todo en programas con mucho código, pienso que es más legible la indentación. Que sepáis que está esta posibilidad, pero a mí no me gusta. Primero por la legibilidad, y segunda porque al final se nos llenaría de warnings todo nuestro código, y bueno, a mí no me gusta. Bien, ahora vamos a ver una estructura condicional múltiple, ¿de acuerdo? En Python, como os avancé antes, se tiene que hacer utilizando el bloque if, elif y else, ¿de acuerdo? Como sabéis, el elif es opcional. Bueno, realmente hasta el else es opcional. Siempre podemos utilizar un if, después un if, elif y finalmente las 3 palabras reservadas if, elif, else, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar. Definimos una variable x a la que asignamos el valor 5. Entonces empezamos con la condicional múltiple. Entonces x es igual a 5, en este caso sí, con lo cual imprimiremos este valor, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, x vale 5. Por lo tanto, este no se ejecuta, este tampoco se ejecuta y este tampoco se ejecuta. Si x hubiera sido 6, ¿de acuerdo? Entonces esta condición hubiera sido falsa, con lo cual se viene a valorar el siguiente elif. Entonces la comprueba. En este caso es verdadera, pues ya directamente lo muestra, ejecuta esa instrucción y ya las siguientes no se ejecutan, ¿de acuerdo? Si hubiera sido 7, pues lo mismo. Esta hubiera sido falsa, con lo cual salta al siguiente elif. Esta es falsa también, con lo cual salta al siguiente elif, y aquí es donde comprueba que es verdadera e imprime que vale 7. Y en caso de que el valor de x hubiera sido, por ejemplo, pues otra cosa, ¿de acuerdo? Una cadena mismo, ¿veis? Esta cadena no es igual al entero 5, ni es igual al entero 6, ni es igual al entero 7. Por lo tanto, cuando estas 3 condiciones, por eso se llama condicional múltiple, porque tiene más de una, evalúa más de una condición, ninguna de ellas se cumple, por defecto, ¿de acuerdo? Mostramos el mensaje que x es desconocido. Os hablaba de que en otros lenguajes de programación como C o Java hay una estructura que precisamente se utiliza para hacer condicionales múltiples, que es switch.
A switch le pasamos... Esto es código, esto no le hagáis caso, por eso está comentado, ¿de acuerdo? No le hagáis caso en el sentido de que es código C, ¿de acuerdo? Pero sí que os va a valer para entender el concepto. Entonces, a la estructura switch se le pasaría el valor de X y ya directamente utilizaremos la palabra reservada case y el valor que esperamos que tome X. ¿Veis? En caso de que fuera 5, imprimimos esta instrucción, ¿de acuerdo? Es decir, para que nos mostrara el mensaje X vale 5. Luego habría que utilizar un break. El break sí que existe en Python también, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. Entonces, en el momento que una opción ya sabemos que se ha cumplido, que un valor se ha cumplido, ya no es necesario seguir evaluando el resto, con lo cual utilizamos el break para romper el switch y directamente salir del switch a la siguiente instrucción que hubiera. En caso de que no hubiera sido 5, se valoraría si es 6, y en caso de que no fuera 6, 7, ¿de acuerdo? Y así se irían valorando todos los casos. Y por defecto, en caso de que no se cumpliera ninguno de los casos anteriores, mostraríamos siempre este valor. Aquí ya no haría falta utilizar break, porque ya directamente lo siguiente es salirse del switch. Así que utilizamos el break solamente cuando queremos romper de manera abrupta una estructura. Como veis, esta forma que tienen otros lenguajes de representar las estructuras condicionales múltiples, bueno, pues en Python quizás no es tan operativo, porque imaginaros que tuviéramos muchas condiciones, quizás se nos generaría mucho más código o un código menos claro de ver que con el switch. Bueno, quizás a lo mejor en próximas revisiones de Python introducen alguna estructura condicional múltiple específica, pero bueno, de momento en Python se tiene que hacer así. Y luego estaría lo que llamamos el operador ternario, que es otra forma de realizar una estructura condicional. Fijaros en este ejemplo. Definimos dos variables a y b a las que asignamos los valores enteros 100 y 0. Después definimos otra variable c y le vamos a asignar la expresión de la derecha. Y en la expresión de la derecha es lo que llamamos el operador ternario. Entonces, ¿cómo analizamos esta expresión? Pues si se cumple esta condición, se va a realizar la expresión de la izquierda. Y si no se cumple, vamos a devolver -1. Así que en este caso, como b es 0, si b es distinto de 0, que en este caso no lo es, pues no se cumple esta condición, pero sí que se cumple esta. Así que en C se va a almacenar un -1 y vamos a mostrar ese -1. Fijaros que el -1, por ejemplo, se podría utilizar como un código de error, ¿de acuerdo? Que le podríamos pasar, pues este código podría estar dentro de una función y con un return se podría devolver el -1 para que en la llamada a la función se supiera pues que ha habido un error, por ejemplo. Entonces, si b no hubiera sido 0, imaginaros que hubiera sido el entero 2, ¿veis? Ahora sí que al llegar aquí se evalúa esta condición. ¿B es distinto de 0? Sí. Entonces ejecutamos la parte izquierda, y la parte izquierda del operador ternario es una expresión aritmética, la división, ¿de acuerdo? Ahora sí que nos aseguramos que no va a haber ninguna división por 0, con lo cual 100 entre 2 da el valor real 50.0, que mostramos aquí con el print. Como veis, es una manera de compactar más el código e incluir lo que sería un bloque if-else dentro de la misma asignación. Porque en este caso es una operación muy sencilla. Quizás si hubiera sido algo más complejo con más líneas de código, el operador ternario generaría un código más ilegible, ¿de acuerdo?